Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos amor pactual. El versículo para memorizar lo encontramos en Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama a mí y mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Se ha enseñado a muchos que la palabra griega agape se refiere al amor exclusivo divino, y que otros términos también traducidos como amor, tal el caso de filial, el verbo fileo, designan sentimientos menos sublimes que ágape. Algunos afirman también que ágape se refiere a un amor unilateral, el de alguien que ama pero nunca recibe amor, un amor totalmente independiente de la respuesta humana. Sin embargo, un estudio cuidadoso del amor divino a lo largo de la escritura muestra que estas ideas, aunque comunes, son erróneas. En primer lugar, el término griego ágape se refiere no solo al amor de Dios, sino también al amor humano, incluso a veces al amor humano mal dirigido, por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10. En segundo lugar, a lo largo de la escritura, muchos términos distintos de ágape se refieren al amor de Dios, por ejemplo. Jesús enseñó que el mismo Padre los ama, fileo, porque ustedes me han amado, fileo, Juan capítulo 16, versículo 27. Aquí el término griego fileo se utiliza no solo para referirse al amor humano, sino también al amor de Dios por los seres humanos. Por lo tanto, fileo no debe interpretarse como un amor inferior, sino como una expresión auténtica del amor divino. Las escrituras también enseñan que el amor de Dios no es unilateral, sino profundamente relacional, en el sentido de que para Dios supone una profunda diferencia que los seres humanos reflejen o no su amor por Él y por los demás. El amor eterno de Dios. Dios ama a todos. El versículo más famoso de las Escrituras, Juan 3:16, proclama esta verdad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Algunas personas pueden pensar que no son dignas de ser amadas, o que Dios puede amar a todos los demás menos a ellas. Sin embargo, la Biblia proclama sistemáticamente que Dios ama a todas las personas. No hay nadie a quien lo ame. Y puesto que Dios ama a todos, también quiere que todos se salven. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 3, versículo 17. Si dependiera solamente de Dios, todos los seres humanos aceptarían su amor y se salvarían. Sin embargo, el Señor no impone su amor a nadie. Las personas son libres de aceptarlo o rechazarlo. Y aunque algunos lo rechacen, Dios nunca deja de amarlos. En Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice: Proclama a su pueblo: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. En otras partes, la Biblia enseña repetidamente que el amor de Dios es eterno. El amor de Dios nunca se agota, es eterno. Esto nos resulta difícil de entender, pues a menudo nos cuesta amar a los demás. Sin embargo, si como individuos pudiéramos aprender a experimentar las realidades de ese amor, es decir, conocer por nosotros mismos el amor de Dios, cuán diferente sería nuestra vida y nuestro trato hacia los demás. Si Dios ama a todas las personas, eso significa que también ama a aquellos que consideramos despreciables y que abundan por todas partes. Amor pactual. La Biblia describe a menudo la especial relación de amor de Dios con nosotros, utilizando metáforas familiares o de parentesco, en particular metáforas del amor entre marido y mujer, o de una madre buena por su hijo. Estas metáforas se utilizan sobre todo para describir la relación especial entre Dios y el pueblo con el que estableció su pacto. Se trata de una relación de amor pactual que implica no solo el amor de Dios por su pueblo, sino también la expectativa de que el pueblo acepte ese amor y ame a Dios y a los demás. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarden sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 describe el tipo especial de amor que Dios prodiga al pueblo con el que entró en una relación de pacto. Una relación que depende en parte de su permanente fieles o no. El amor de Dios no es condicional,
pero la relación de pacto con su pueblo sí lo es. La palabra traducida como misericordia en Deuteronomio 7:9, hesed, por sí misma refleja cómo el amor divino está ligado al pacto mucho más. El término hesed se utiliza a menudo para describir la grandeza de la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Entre otras cosas, hesed se refiere a la bondad amorosa o amor leal por otra persona dentro de una relación de amor recíproco. También implica el inicio de una relación de este tipo con la expectativa de que la otra parte muestre esa misericordia, bondad y amor a cambio. El hesed de Dios muestra que su bondad es extremadamente fiable, constante y duradera. Sin embargo, al mismo tiempo la recepción de los beneficios del hesed es condicional, ya que depende de la disposición de su pueblo a obedecer y sostener su parte de relación. El amor inquebrantable de Dios es la base de todas las relaciones amorosas. Es un amor que nosotros nunca podríamos igualar. Dios no solo nos concedió por iniciativa propia la existencia, sino que también en Cristo se entregó voluntariamente por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan capítulo 15, versículo 13. Sin duda, la mayor expresión del amor de Dios se reveló cuando el Señor se humilló, asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Una relación condicional, Dios llama e invita a cada persona a una relación íntima de amor con Él. Responder adecuadamente a esa invitación implica obedecer el mandato divino de amor a Dios y a los demás. Mateo capítulo 22, versículos 37 a 39. Disfrutar de los beneficios de esta relación con Dios depende de si uno decide libremente aceptar o rechazar su amor. El hecho de disfrutar de los beneficios de una relación de amor con Dios se describe repetidamente como condicionado a la respuesta humana a ese amor. Sin embargo, no debemos cometer el error de pensar que Dios deja de amar a alguien. Como hemos visto, el amor de Dios es eterno, y aunque en Oseas capítulo 9, versículo 15, Dios dice de su pueblo, no los amaré más, es importante recordar que más adelante en el mismo libro, Dios declara acerca de su pueblo, los amaré de pura gracia. Oseas 9:15 no puede significar que Dios deja por completo de amar a su pueblo. Debe referirse en cambio a la condicionalidad de algún aspecto o beneficio particular de una relación de amor con Dios. Además, la forma en que respondemos a su amor es crucial para que esa relación continúe. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Juan capítulo 14, versículo 21. Del mismo modo Jesús proclama a sus discípulos, el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Una vez más, esto no significa que el amor de Dios deje de existir. Pero así como no podemos impedir que el sol brille, pero podemos aislarnos de sus rayos, no podemos hacer nada para detener el amor eterno de Dios, pero podemos rechazar finalmente una relación con Dios y por tanto aislarnos de lo que nos ofrece, especialmente de la vida eterna. Misericordia perdida. El amor de Dios es eterno y merecido. Sin embargo, los seres humanos pueden rechazarlo. Tenemos la oportunidad de aceptar o rechazar ese amor, pero solo porque Dios nos ama, por iniciativa propia, con su amor perfecto y eterno antes cualquier cosa que hagamos. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Nuestro amor a Dios es una respuesta a lo que ya se nos ha dado incluso antes de lo que pidiéramos. El amor de Dios siempre ocurre primero. Si Dios no nos amara en primer lugar, nosotros no podríamos amar. Aunque Dios no creó con la capacidad de amar y ser amado, Dios mismo es el fundamento y la fuente de todo amor. Sin embargo, nosotros podemos elegir aceptar su amor y reflejarlo en nuestra vida. Esta verdad se ejemplifica en la parábola de Cristo acerca del siervo que no estaba dispuesto a perdonar. En esa parábola vemos que no había forma de que el siervo pudiera devolver lo que debía a su amo, 10,000 talentos. Un talento equivalía a unos 6,000 denarios.
y un denario era lo que se pagaba a un jornalero por un día de trabajo. Por lo tanto, a un trabajador promedio le llevaría 6.000 días de trabajo ganar un talento. Supongamos que después de contabilizar los días de descanso, un obrero promedio trabajara 300 días al año y por lo tanto ganara 300 denarios en un año. En ese caso, ese trabajador tardaría aproximadamente 20 años en pagar un talento. Para ganar 10.000 talentos, un trabajador tal tendría que trabajar 200.000 años. En resumen, el siervo nunca podría pagar esa suma. Sin embargo, el amo sintió compasión por su siervo y le perdonó su enorme deuda. No obstante, cuando este siervo se negó a perdonar la deuda mucho menor, es decir, 100 denarios, de uno de sus compañeros de servicio e hizo que lo encarcelaran por ella, el amo se llenó de ira y anuló su misericordia, el perdón. El siervo perdió el amor y el perdón de su señor. Aunque la compasión y la misericordia de Dios nunca se agotan, uno puede finalmente rechazar o incluso renunciar a los beneficios de la compasión y la misericordia divina. Piensa en lo que se ha perdonado y en el hecho de que fuiste perdonado gratuitamente por Jesús. Has recibido gratis, da gratis. Así como el siervo de la parábola no podía pagar su deuda a su amo, nosotros nunca podríamos compensar a Dios por la nuestra. Nunca podríamos ganar o merecer el amor de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. ¡Qué amor tan asombroso! Como dice Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Sin embargo, lo que podemos y debemos hacer es reflejar el amor de Dios a los demás, tanto como nos sea posible. Si hemos recibido tanta compasión y perdón, recordemos que el siervo perdió la compasión y el perdón de su amo porque no se les concedió a su consiervo. Si realmente amamos a Dios, no dejaremos de reflejar su amor a los demás. Inmediatamente después de Juan 15:12, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Juan capítulo 15, versículo 14. ¿Qué les ordenó Jesús al igual que a nosotros? Entre otras cosas, que amaran a los demás como Él los amaba. Aquí y en otros lugares el Señor nos ordena amar a Dios y amarnos mutuamente. En resumen, debemos reconocer que se nos ha perdonado una deuda infinita e impagable para nosotros, una deuda que fue cancelada en la cruz en favor de nosotros. Por tanto, debemos amar a Dios, alabarlo y ser amorosos y misericordiosos con los demás, como enseña Lucas capítulo 7, versículo 47. Mucho ama a quien mucho se le ha perdonado, pero a quien se le perdona, poco ama. Si amar a Dios implica amar a los demás, debemos compartir con urgencia el mensaje del amor de Dios, tanto de palabra como por obra. Deberíamos ayudar a las personas en su vida cotidiana aquí y ahora, tratar de ser un instrumento del amor de Dios y dirigir la atención a los demás hacia aquel que les ofrece la vida eterna, en un cielo nuevo y una tierra nueva, una nueva creación de este mundo que está tan estropeada y devastada por el pecado y la muerte, los frutos lúgubres de rechazar el amor de Dios. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.